Muy buenas tardes, compañeros servidores públicos. Bienvenidos a su programa, La Hora del Servidor Público. Recuerden, en vivo desde YouTube, desde Facebook. Se retransmite en YouTube y es podcast en Spotify. Buen miércoles. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente, como siempre, con el gusto de que nos acompañen. Hoy comentaremos sobre una de las festividades religiosas más importantes de Jalisco, incluso ya nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cual se llevará a cabo el próximo 12 de octubre. Una vez más, congregando a miles de fieles que acompañarán a la Virgen, Nuestra Señora de la Expectación, nuestra generala, en su recorrido desde Catedral hasta su casa, la Basílica de Zapopan. Recuerda planificar tu participación con anticipación. Tenemos hoy, para hablarnos de este tema, de romería de Zapopan, origen y tradición, al señor Anuar Emanuel López Marmolejo. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer que esté aquí con nosotros para que pueda comentarnos sobre ese tema tan especial que nos representa tanto a los zapopanos. Debo comentarles que el señor Anuar es abogado por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en gestión social y políticas públicas y otra en administración. Ha sido funcionario público, profesor de lógica y filosofía de las ciencias, además de antropología filosófica y escritor. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, saludando. Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas que nos ven por las plataformas de Facebook, YouTube y Spotify. La Hora del Servidor Público, que se transmite los miércoles desde los estudios del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan y sus organismos públicos descentralizados. Y hoy, como cada semana, tenemos que abordar un tema de sumamente importante para América Latina y por supuesto en el municipio de Zapopan, lo que es la romería de Zapopan y origen y tradición a través de nuestro gran invitado, especialista en historia y filosofía. Bienvenido. Muchas gracias. Continuamos. Pues comenzamos con nuestra primera pregunta. Con el señor Anuar te voy a tutear. Sí, adelante, sin problema. ¿Desde cuándo se lleva a cabo esta celebración? La celebración de la romería como tal fue instituida oficialmente en 1734, que fue cuando inició a hacer las visitas oficiales la Virgen de Zapopan a Guadalajara. La realidad es que tenemos antecedentes. Antes de 1734 ya había visitas de la Virgen de Zapopan, a Guadalajara. Esos recorridos que tiene la Virgen como costumbre hacer a cada una de las iglesias, sí, que pues permanece un día, creo, de un día para otro, la tienen resguardada para adorarla y siga continuando sus recorridos por toda su ruta planeada. Sí. ¿Qué significa romero? Romero viene de Roma, ¿no? ¿Por qué de Roma? Porque el santuario más santo, por decirlo de alguna forma, ¿no? de la cristiandad o de los católicos, pues es Roma, ¿no? Por estar ahí la sede de Pedro, de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Entonces, como los viajes se hacían al lugar sagrado, por las personas que eran extranjeras a Roma, acudían a este lugar santo, por eso tomó todo viaje a algún santuario o a visitar alguna reliquia o alguna advocación de la Virgen que sea muy demandada, se traslada analógicamente como un romero. Como romería. De la palabra Roma. Exacto, de Roma viene.
La distancia que recorre la Santísima Virgen o la imagen de la Virgen desde Catedral con sus romeros hasta su casa, ¿qué distancia es más o menos? Distancia kilometrada ha cambiado, ¿no? Porque al principio se supone que salía de la catedral a la avenida 16 de septiembre, llegaba por Ávila Camacho y es como desembocaba en la basílica. Pero en la actualidad la distancia varió porque ya se viene por Américas. Ahora que hay el paso o que modificaron alcalde, que lo hicieron un andador, ya no se puede pasar por allí. Entonces hacen una modificación, salen de Hidalgo, Avenida Hidalgo de la Catedral, caminan hacia Américas y de América recorren hacia la Basílica de Zapopan. La realidad es que en kilómetros esta modificación no sabría cuánto es lo que mide, pero lo que sí es que aproximadamente con un buen paso, en 2 horas estarías en Zapopan. Pues siempre es un tiempo considerable, ¿no? Sí. Aquí la ventaja que hay, que se hace en la noche para que el sol no sea tan desgastante para todas las personas. Exacto. Dentro del acamiento, en el recorrido con nuestra generala, hay un sinfín de grupos, danzantes que generalmente bailan y están cerca de ella por alguna manda o favor recibido, ¿no? Pero dentro de todo ese grupo, algo que me ha llamado mucho la atención son esos monstruos caracterizados con pelucas, con látigo, y que vienen detrás de todos ellos, inclusive chicoteando para hacerlos caminar. ¿Qué significa? El significado general de los danzantes, hay que recordar que es una tradición indígena, ¿no? Tiene como varios procesos su relación con la Virgen. ¿Por qué digo varios procesos? Porque al principio, como el indígena no sabía leer y no se sabía muchas oraciones, tenía una forma de dar lo que tenía pues a la Virgen, a esta fiesta. Viene de una tradición o de fiestas o aquelarres indígenas que no eran tan devotas en aquel tiempo, pero que la religión católica vino a cristianizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ofrecen algunos lo que tienen, como no pueden ofrecer oraciones, ofrecen un sacrificio en su baile, ofrecen el arte que tienen y otros persiguen el mal, ¿no? Hay distintos cronistas que lo relacionan con los pecados capitales y que es un combate a los pecados capitales, pero la realidad es que es una cristianización de una fiesta que podríamos llamar pagana. Ok, yo pensé que únicamente llevábamos a cabo el aquelarre el 30 de octubre y que nos reuníamos todas las brujas para el Halloween, pero no, ya estoy entendiendo que no. Cada uno de nuestros santos o vírgenes tiene un cargo o protección especial. Por ejemplo, sí. San Martín de Porres con los enfermos y pobres, San Judas Tadeo, casos difíciles y desesperados, y a la Virgen, ¿qué se le atribuye? ¿Cómo nos protege? Esa es una pregunta amplia porque a la Virgen se le atribuyen muchísimas cosas, ¿no? De hecho, cuando se proclama patrona de Guadalajara, cuando empieza la romería, es porque nos protege contra las tempestades, las pestes y con los temblores incluso, ¿no? Ese es el título que se le da cuando se le declara patrona de Guadalajara principalmente. La verdad es que en la cantidad de milagros, cuando también es declarada taumaturga, la cantidad de milagros pues son muy, muy variados. Entonces la protección principal de la Virgen es contra las pestes y contra desgracias, se podría decir, sobrenaturales, ¿no? Naturales. También se pasea por el lago de Chapala cuando está sí. en bajo de agua, ¿no? Aquí pudiera parecerle un poco incoherente a la Virgen, pero ella ya nos conoce. Incoherente porque a veces no tenemos lluvia y le pedimos que llueva, sí. Pero nos protege de las inundaciones. Sí. Entonces, cuando está sí, ¿no? Y cuando el lago de Chapala está un poco bajo en su capacidad, la llevamos inmediatamente para que pueda recorrer el lago, sí. Y nos mande mucha lluvia para que se pueda recuperar. Sí. Porque pues es el sustento de tantos pescadores. Sí, sí. Y pues ella nos ha ayudado, ya está en más del 60%. En la actualidad, sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empieza el recorrido de la Virgen? ¿Cuándo es cuando ella sale de la basílica para empezar a hacer su recorrido por tantos templos de la zona metropolitana para terminar en su casa?
A inicios de esta tradición era en junio, por lo mismo, porque junio es temporal de lluvias, ¿no? Para Guadalajara. Entonces, como era la patrona para evitar las inundaciones que se siguen haciendo en Guadalajara, ya no tan graves, ¿verdad? Entonces sí nos ayudó a la Virgen de Zapopan. Esa era la fecha que justificaba su salida de Zapopan hacia Guadalajara para empezar a hacer el recorrido. Su recorrido no era tan grande al principio, pero como su advocación fue creciendo y la devoción de las personas fue en aumento y fueron solicitando muchas parroquias la asistencia de la Virgen, se empezó a ampliar el término. Entonces ahora, en lugar de salir desde junio a Zapopan, sale en mayo. Desde mayo empieza a recorrer. Su recorrido. Exacto. Pues creo que no hay alguna persona que sea católica que no le deba un favor a la Virgen de Zapopan. Creo que todos le hemos pedido y a todos nos ha cumplido. Sí. ¿Siempre son las mismas iglesias en su recorrido? No, porque van solicitando las parroquias, depende de las necesidades. Si hay una necesidad especial que consideren los franciscanos, que son los principales custodios de la Virgen, que deben ampliarla o deben de reducirla, esto se lleva a cabo, ¿no? A solicitud a veces de alguna parroquia o incluso a solicitud de instituciones privadas, ¿no? Como mercados. Que no mercados públicos, me refiero, sino mercados privados. Sí, sí, es verdad. A veces la piden, ¿verdad? Sí. Que lleven la imagen para, pues, que tengan mejores ventas o protección. Sí. Sí, es verdad. Anuar, ¿cómo es que se hace la aportación al vestuario de la Virgen? Porque tengo entendido que no es nada barato. Sí. La primera vestimenta que se hizo a la Virgen la hizo un obispo de Aguascalientes, si no mal recuerdo, y la pidió de España, ¿no? Entonces puso, se podría decir, la vara muy alta, ¿no? Porque era con artesanos españoles de primer nivel y fue muy cara, ¿no? A la gente le gustó mucho cómo se vistió a la Virgen, entonces se heredó esa costumbre. La verdad es que no hay un mecanismo para determinar periódicamente quién va a aportar qué cosas para la Virgen, ¿no? Pero se aceptan siempre donaciones. Hay instituciones privadas, en este año, si no me equivoco, es la Universidad Autónoma de Guadalajara, que se ofrecen para ayudar a vestir a la Virgen, ¿no? Exacto, hacer la vestimenta. Pero sí suele ser, evidentemente, por el lujo que tiene su vestimenta. Sí, es costosa. Sí. Tengo entendido que su vestido anterior, al ser bañadita y cambiada, se divide en los trozos y se regalan a los enfermos, ¿es correcto? Se regalan a los enfermos principalmente, pero a los que participan en la romería. Es como un derecho que se tiene por haber participado en la romería. Okay. Sí. Entonces, lo fragmentan. Lo fragmentan. Y se llevan como una pequeña reliquia. Sí. Entre más pequeño mejor, ¿no? Porque así alcanzan más para tener una... Y además ella pues es pequeña, entonces exacto. no, sí, 34 no puede ser. Centímetros. ¿Cuánto mide, perdón? 34 centímetros con 2 milímetros. 34, muy pequeña, sí. Pero muy hermosa. Vi que tenemos, no sé si en alguna imagen que pudiera presentarnos, Leo, el vestido que va a portar en esta ocasión, que es un vestido, me pareció realmente hermoso, de muy buen gusto, con los colores en color plata y rosa, palo de rosa, un rosa muy débil. Pero también yo quería preguntarle, tiene en el centro, casi en su pecho, el número 500. ¿Por qué 500? El vestido de esta ocasión, porque ya nos estamos acercando a los 500 años de su advocación y también de la Fundación de Guadalajara. Recuerden que en 1492 sí nos acercamos, no, estoy cambiando la fecha, perdón, ahorita se me fue el número de la fecha. Sí. Tenemos la oportunidad de pensarlo para que nos pueda hacer el favor, pero entonces se refiere a los años que tiene Guadalajara fundada y a su advocación. Que tiene más bien la relación de la Virgen que fue traída por Fray Antonio de Segovia a Zapopan y cuando inició sus recorridos. Vamos ya a tener 500 años de que la Virgen está evangelizando y sigue evangelizando. La que fue anteriormente la Nueva Galicia, hoy Jalisco. Sí. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de la romería? ¿Cómo es que iniciamos con este proceso de peregrinación? Sí, a finales del siglo XVII inició se podría decir, el antecedente de la romería.
porque hubo muchas tormentas en Guadalajara, hubo una peste y incluso hubo una ocasión muy específica en el barrio de San Juan de Dios, en la parroquia de la Santa Cruz, donde un rayo mató al sacristán de la parroquia. Iba a tocar las campanas, estaba la tormenta, un rayo mata al sacristán de la parroquia. Se sube el párroco a ayudarlo, al sacristán, y otro rayo mata al párroco. Entonces fue como la gota, diríamos, que derramó el vaso, y se pide la asistencia de la Virgen, porque se sabe ya que es muy milagrosa. Entonces asiste la Virgen, y hay notarios públicos que después de que la Virgen se va retirando de Guadalajara, escriben crónicas también y dan fe pública, dan fe pública de que la ciudad ha disminuido en sus desgracias, se podría decirlo, tanto de lluvias como de pestes. Entonces, ese es el antecedente. Cuando se oficializan los viajes es en 1734. Se absorbe el patronato de la Virgen de Zapopan también para Guadalajara, y el patronato incluye recibir a la Virgen cada año, ¿no? Y es parte del contrato, se podría decir, del patronato de la Virgen. ¿Siempre se ha llevado a cabo el 12 de octubre? No siempre. El 12 se modifica a partir de 1951 para que se lleve a cabo el 12 de octubre, sí. Entonces, ¿se hacía en algún otro día? Sí, se hacían, la verdad es que los días variaban, depende de las necesidades, pero se hacían en septiembre, depende también la vocación de la Virgen, porque hay que recordar que sufrió cambios, ¿no? En principio era la Virgen de la Inmaculada Concepción, cuando la trae Fray Antonio de Segovia, después cambia a la Virgen de la Expectación, y precisamente cambia para que Ruiz Colmenero, un obispo de Guadalajara, pueda asistir a oficiar su misa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que a futuro cambie la fecha a partir del 51. Y además, si tenemos en cuenta que es el Día de la Raza o de todos nosotros, pues más maravilloso, ¿no? Sí. Que esté con nosotros. Sí, el descubrimiento de América. Exacto. Anuar, ¿sabes cuál es el verdadero nombre de la Virgen de Zapopan? Sí, la llaman la Virgen de la Expectación, como dije anteriormente, pero la realidad es que es la Virgen de la Inmaculada Concepción. De hecho, su representación, la forma en la que está diseñada, por decirlo así, elaborada, es una visión que se tenía en esa época de Sevilla, España, de donde viene Fray Antonio de Segovia, Segovia, España, que era una región franciscana que estaba dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces, en origen es la Inmaculada Concepción de la Virgen, y posteriormente cambia a la Virgen de la Expectación. Expectación. Tenemos en Jalisco 3 reinas milagrosas, sí, que también son llamadas hermanas. Sí. ¿Cuáles son? Viene siendo la Virgen de Talpa, Nuestra Señora de Talpa, la Virgen del Rosario, la Virgen de San Juan de los Lagos y la Virgen de Zapopan. 3. Exacto. 3 hermanas, que viene siendo la misma, ¿verdad? En diferentes advocaciones, pero... Sí, la Virgen se supone que es una sola Virgen, pero que habla el idioma, se podría decir así, ¿no? De cada región. Ajá. Entonces es como la adoptamos, exacto, con el nombre que... Exacto. Okay. ¿Podrías o sabes cuántos años tiene de construida la Basílica de Zapopan? La Basílica de Zapopan sufrió distintas también construcciones. La más primitiva es de 1609. No esta basílica, sino que era de adobe y paja, la que había, ¿no? Cuando Fray Antonio de Segovia le deja la Virgen a los indígenas que poblaron Zapopan, y le hacen un pequeño santuario, se puede decir. Este santuario sufre una caída, se cae el techo, se desmorona, y lo único que no se daña de todo el santuario es precisamente la imagen de la Virgen. Entonces, posteriormente, en 1646, hacen una obra más firme de santuario. Después de esta caída, buscan cooperación de la gente, del pueblo, y construyen algo más en forma, firme, ¿no? Más firme. Porque, bueno, dentro de las visitas tan importantes que hemos recibido en nuestra Basílica de Zapopan, está la de San Juan Pablo II, que inclusive pernoctó en la Basílica y se quedó con nosotros de un día para otro. Sí. Nos abrieron un balcón para que pudiéramos verlo, que él estuvo ahí descansando, y pues según eso se mantiene la habitación todavía como él la dejó. Sí. Nuestro invitado nos trajo algunas imágenes que podemos verlas para que nos haga favor
de describir cada una de ellas? Perfecto, sí. Es una imagen con un poco de texto, ¿no? Esta es una frase de precisamente un cronista, y a un lado la imagen que aparece es el libro del cronista. Es editado por un banco, no sé si puedo mencionar el nombre del banco, pero igual lo omito. Sí, No sí sé. lo puede mencionar. Sí, Vancomer lo editó esta obra que me parece, la verdad, de primer nivel para poder estudiar. El personaje que la cita más bien que la menciona, es Fernando Martínez Redick. Es el que da la introducción a esta obra. Y es como principia o como una invitación para que nos acerquemos a conocer nuestras tradiciones, a afirmar nuestra mexicanidad ante valores extraños, reafirmar la cultura y la personalidad propias para así aspirar a una genuina universalidad. Es precisamente lo que hablábamos, ¿no? La Virgen, aunque es una, tiene distintas vocaciones. Es una, nos unifica, pero le habla a cada pueblo conforme a su idioma, a sus tradiciones y a sus tendencias. ¿Por qué ponemos aquí a Colón, no? Recuerden que Colón llega en la barca de la Santa María de la Inmaculada Concepción. Nosotros conocemos una de las carabelas de Colón como la Santa. Él venía comandando, pero el nombre completo de esta barca era la Santa María de la Inmaculada Concepción. Con esto ya nos va anunciando que la principal advocación de la Virgen que va a llegar a América es la Inmaculada Concepción. En la siguiente imagen vamos a ver a Hernán Cortés. Hernán Cortés llega con la Virgen de los Remedios. La primera imagen de una Virgen en México ante la que se celebra una misa católica es precisamente la imagen de la Virgen de los Remedios. Qué que son las dos. interesante, Sí. Yo no lo sabía. Qué interesante y qué padre que usted nos esté dando a conocer este conocimiento, porque no son ni 2 ni 3 personas las que nos están viendo. Y el que nos comparta su conocimiento, pues es muy grato. Entonces, es la primera imagen en donde se realiza una misa. Exacto. La imagen de la Virgen de los Remedios. Podrían ser consideradas como las 2 vírgenes evangelizadoras más potentes de América, ¿no? De México en particular. Aquí estamos viendo la imagen de Fray Antonio de Segovia, precisamente. A él se le conoce como el apóstol de la Nueva Galicia, porque básicamente él evangeliza toda la Nueva Galicia, ¿no? Me refiero que se va hasta Zacatecas, de Zacatecas a Tlajomulco, a Cuitzeo, y también llega a Tequila. Y todo lo hace a pie. Dura 10 años aproximadamente evangelizando esta zona de la Nueva Galicia. Esta es la imagen de la Virgen sin sus vestimentas. Pocas veces se saca del vaso de plata en el que se encuentra, y en esta ocasión esas fotos pues representan la vestimenta, se podría decir, original con la que ha sido creada, ¿no? Fabricada la Virgen de Zapopan. Esta imagen, es importante decirlo, que fue revisada por Fray Luis de Palacio y Basabe, que es uno de los cronistas más importantes de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Zapopan, perdón. Y en 1904 hace una descripción de ella. De hecho, la descripción que tenemos nosotros, porque no todos podemos tener acceso a la Virgen sin sus vestimentas, es de Fray Luis. Pero qué afortunados somos, ver de cerca su carita, ver de manera como originalmente venía vestida, su cabello, porque ahorita vemos que acostumbran poner un sombrero, tiene su cabello largo, rizado. Sí. ¿De qué está hecha? Le llaman Tanxinangui. Es una pasta de maíz que hacen los tarascos en Michoacán. Sí. O sea, sus manitas y su cara. Sí, toda ella es una pasta. Muelen le llaman caña de maíz, que básicamente viene siendo la planta del maíz, pues, sin el olor. Muelen la caña y le ponen una especie de miel de una orquídea en particular. Hacen como un engrudo y con esta pasta hicieron a la Virgen. ¿Para darle colorcito, tal vez? Más bien para darle resistencia. Ellos sabían manejarla muy bien, pero la característica principal de este material es que no se pica ni se pudre. Tiene tantos años y no se pica. Sí, exacto. Excelente. Sí. En esta imagen pues vemos a uno de los títulos que se ganó la Virgen en 1541, era la Virgen la Pacificadora, le llamaban, ¿no? Como ustedes recuerdan, hubo una guerra muy importante para los españoles, incluso cuando estaba aquí el primer virrey, don Antonio de Mendoza, que no permitía la evangelización. La guerra del Mixtón se le conoce, ¿no? Uno de los pueblos nativos o de los indígenas más bravos y más complicados para los españoles fueron los que ellos llamaban chichimecas, ¿no?
que no son sino personas del norte de Jalisco, del norte de Nayarit y del sur de Zacatecas. El indígena más importante o más valiente de este tiempo era Tenamaxtli. Nunca fue vencido por los españoles, ¿no? Entonces, esta guerra no la podían parar los españoles y no la podían parar contra estos indígenas, este grupo de indígenas, que tuvo que venir el propio virrey desde la Ciudad de México a enfrentarlos, a comandar los ejércitos. No pudo incluso derrotarlos. Entonces, un tanto desesperado, estaba herido el virrey porque él comandó la batalla. Llega Fray Antonio de Segovia y le pide que le permita subir al Mixtón para hablar con los indígenas. El virrey se lo permite, no creyendo que fuera a ocurrir algo, ¿no? La característica de Fray Antonio es que siempre traía a la Virgen en una cajita atada al pecho. Cuando sube al Mixtón, sube con una cruz en la mano y con la Virgen y empieza a platicar con los indígenas. Y los indígenas, algunos se hincan, se tiran al piso, otros reconocen a Fray Antonio, platican con él y deciden no guerrear más. ¿En serio? Sí, las crónicas posteriores dirán, como la miscelánea de la Sancta provincia de Jalisco, dirá que los indígenas narraron que vieron que la Virgen expelía rayos. Entonces es un dato interesante. Consiguieron la pacificación de esta guerra del Mixtón. Excelente. Sí, por eso la llaman la pacificadora. Esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hubo un templo antiguo y uno nuevo. ¿Quién mandó a hacer el nuevo? Ruiz Colmenero, que era obispo de Guadalajara. El antiguo se derribó en 1609, se cayó. Entonces fue cuando la Virgen no sufrió daño. El nuevo fue construido en 1646, pero el actual inició su construcción en 1678. Lo veremos igual en otra imagen. Vamos a pasar adelante. Sí. A la Virgen también se conoce como taumaturga, ¿no? Tauma es una palabra griega que quiere decir milagroso, o milagro más bien. Y urgo viene de ergos, también palabra griega que quiere decir hacedora de o hacedor de, ¿no? Entonces esta palabra nos dice que es una hacedora de milagros. Cuando se comprueban sus milagros, Ruiz Colmenero también manda a investigar si verdaderamente es milagrosa la Virgen. Manda principalmente a sacerdotes jesuitas, que en ese tiempo ya eran los especialistas en el estudio, en el conocimiento, a investigar sobre el bachiller Herrera, que es el que aseguraba que había hecho muchos milagros la Virgen. Entonces le presenta todo un escrito, una relación de los milagros que ha hecho, desde resurrecciones, desde expulsión de demonios de un indígena, desde salvar a personas que estaban básicamente en la última etapa de su vida. Exacto. De ayudar a una mujer indígena también, le llaman el buen suceso, a dar a luz, porque no podía dar a luz, estaba muriendo. Entre ellos muchos, son narrados por lo menos 14 en estas relaciones de Herrera, y hacen investigaciones, ¿no? Ustedes pueden tener acceso a esas investigaciones. Hay un documento muy interesante que tiene el Colegio de Jalisco, tiene una biblioteca digital. Ahí pueden leer todo el proceso que hace el bachiller Herrera para determinar si son milagros, si se consideran verdaderamente milagrosos las intervenciones que hace la Virgen. Lo consideran que sí, y en 1653 es declarada taumaturga. Y pues cómo no. Sí. Y esto ayuda a que su santuario, precisamente de ser una pequeña capilla, se eleve a santuario, ¿no? Este es Juan Santiago de León y Garavito. Él es el que inicia la construcción del nuevo santuario de la Virgen de Zapopan. Él inicia, nada más que muere en el proceso, era obispo de Guadalajara, no el nuevo obispo en este año. Y hay un personaje que se conoce por cronistas históricamente, no se sabe su nombre, pero lo apodaban el Sargento Barrios. Es una persona del pueblo que era muy devoto de la Virgen de Zapopan, y lo que hace es sacar a la Virgen y se va a hacer peregrinaciones. Con esas peregrinaciones empieza a pedir recursos para la construcción del santuario, y lo logra hacerlo. ¿Cuándo se logra la construcción de este santuario? Como bien lo mencionan la fecha, en 1678, perdón. Nada que ver con la catedral. No, eso viene posterior. Sí, porque hay unas modificaciones. Sí construyen las bases de la catedral, pero esta catedral, más bien basílica, sufre modificaciones, ¿no? De las torres principalmente. Pero sí, en ese tiempo ya se ponen las bases de lo que hoy conocemos como la basílica menor. Quisiera saber si hubiera alguna diferencia, o se nombran por jerarquías. Puede ser la iglesia, el templo, santuario,
basílica, catedral, o sea, como... Sí, generalmente es una división, sí temporal, pero también territorial, ¿no? Recuerden que la iglesia se divide en diócesis y arquidiócesis. Toda diócesis es encabezada por un obispo, porque los obispos debemos de entender que son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Los sacerdotes y los capellanes son básicamente los auxiliares de los obispos para administrar los sacramentos, pero realmente de quien dependen los sacramentos es de un obispo, que se entiende como sucesor de los apóstoles. A eso es lo que llamamos sucesión apostólica. Entonces, cada diócesis depende de la cantidad de población que tenga, tiene un obispo. Pero cuando las ciudades han crecido mucho, recuerden que Garibi Rivera es el primer arzobispo, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Entonces, hasta el tiempo de Garibi Rivera es cuando ya la ciudad creció tanto que ya no nada más tenía obispados, sino que tenía un arzobispo. El arzobispo suele estar, o suele ser el párroco, por decirlo de alguna manera, de las catedrales. Okay. Sí, tienen jerarquía, sí. Entonces, aquí decimos, ¿no? El primer viaje, 1691, es cuando la invitan a combatir la tormenta que les estaba platicando anteriormente, donde murió tanto el sacristán como el sacerdote. Y aquí ya la vemos vestida como acostumbramos a verla. Exacto. Sí, esos vestidos iniciaron cuando se eleva santuario el templo de Nuestra Señora de Zapopan, ¿no? Que es cuando se declara precisamente taumaturga, perdón, por trabarme con la palabra. Sí, porque esos vestidos eran típicos españoles. Si ustedes ven a la Virgen del Pilar, por ejemplo, de Zaragoza, tiene este tipo de vestimenta. No era una vestimenta indígena, es que realmente quienes inician a vestir hacia la Virgen son los españoles. Y ya en 1734, perdón, es declarada oficialmente la patrona contra rayos, tempestades y epidemias de Guadalajara. Y este patronato es el que trae como compromiso que la Virgen esté yendo cada año a visitar Guadalajara, como comenté hace rato. Empezamos en junio y al principio, porque en junio pues, es el temporal de lluvias, cuando más se le requería. Hace rato dije mayo, me equivoqué, es abril, cuando sale de Zapopan, perdón. Me estaba robando meses. Y empieza a hacer su recorrido, no le ajustaría el año, sí. Y empieza a hacer su recorrido poco a poco con todas las iglesias. Exacto. Pasamos un poco a la siguiente imagen. Franciscanos y la Virgen de Zapopan. ¿Por qué ponemos estas dos imágenes, no? Una representa como es evidente a los franciscanos y el otro al gran sacerdote Ruiz de Cabañas, ¿no? Que hizo mucho por la ciudad, como el Hospicio Cabañas, que hoy se conoce como Instituto Cultural Cabañas, ¿no? Él es el que emite el decreto para que los franciscanos se vuelvan guardianes de la Virgen de Zapopan. Y esto se hace porque años anteriores, 20 años aproximadamente anteriores, una mujer que va a entrar de religiosa dona su riqueza y pide que esa donación sea para la construcción de un colegio para los franciscanos. Este colegio se construye alrededor de lo que hoy es la Basílica de Zapopan. Entonces, como ellos estaban cerca de donde estaba la Virgen, Ruiz Cabañas decide que naturalmente, como obispo de Guadalajara, que naturalmente los mejores guardianes para la Virgen son los que están al lado de ella, ¿no? Y es cuando declara en 1818 a los franciscanos como protectores de la Virgen, como resguardantes de la Virgen de Zapopan. Y fíjate, Anuar, que hace unos días yo fui a visitar el Hospicio Cabañas y vi que muchos niños que están ahí resguardados o protegidos, que tienen su nombre en sus cunas, en sus camitas, en sus habitaciones, la gran mayoría se apellidan Ruiz Cabañas, sí, que adoptan los apellidos del fundador. Sí, son chicos que tristemente algunos no tienen nombre y les ponen es una forma de identificarlos. Sí. Yo conocí una persona, perdón por la anécdota rápida, conocí una persona en un asilo recientemente de adultos mayores, en un asilo, y su apellido era Ruiz Cabañas, ¿no? Entonces quiere decir que desde niña terminó en un asilo, pues, o sea, toda su vida en este tipo de lugares. Sí. La generala de armas, ¿no? ¿Por qué le decimos la generala de armas? Pues porque, si ustedes recuerdan, en 1821 se hace la verdadera independencia de México, no es cuando se consuma la independencia, por don Agustín de Iturbide con el plan de Iguala, mediante el ejército trigarante. Había un ala del ejército en Guadalajara, en Jalisco, y esa ala del ejército ofrece su esfuerzo que va a hacer para firmar este pacto del plan de Iguala a la Virgen de Zapopan.
piden que de preferencia no tenga que ser una lucha armada para que la Nueva Galicia se adhiera a la proclama de don Agustín Iturbide. Esto ocurre, el ejército trigarante entra, o más bien el ejército insurgente, una parte del ejército insurgente para Guadalajara, que se espera en el trigarante, entra a Guadalajara cuando hay una festividad en la catedral con Nuestra Señora de Zapopan. Entonces, como la firma de este documento se realiza sin derramar sangre, declaran que operó la generala, ¿no? Como milagro. Entonces, cuando se le considera y se le otorga el título de generala de armas del ejército insurgente de la Nueva Galicia y patrona universal del estado de Jalisco, porque al independizarse a México de España, ya no se va a llamar la Nueva Galicia, es cuando inicia el estado de Jalisco. Entonces nace el estado de Jalisco con el patronato de la generala de Zapopan. La Nueva Galicia, sí. Aquí hablamos de cómo se le considera la corona pontificia o cómo se le otorga la corona pontificia a la Virgen, ¿no? Las coronas pontificias, pontífice pues viene de obispo, ¿no? Esos son los pontífices, es de hacer puentes, ¿no? Los obispos deben de hacer puentes de la tierra al cielo, por eso se les llama pontífices. Entonces la corona pontificia se le otorga exclusivamente por el Papa a una Virgen, ¿no? O sea, lo autoriza exclusivamente el Papa. Al personaje que vemos ahí a un costado es un personaje muy importante para Jalisco, para México, para la guerra cristiana en México. Es don Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara en este tiempo. Él es el que le solicita al Papa reinante, que es Benedicto XV, que otorgue la corona pontificia a la Virgen de Zapopan. Pero ¿con qué lo hace? Lo hace con una narrativa del primer, se podría decir, historiador más formal de la Virgen de Zapopan, que es Fray Luis del Refugio de Palacio y Basabe, que fue incluso el que diseñó, no la hizo él, pues, ¿no? Pero fue el que dibujó, el que esbozó la corona pontificia de la Virgen, que se le otorga el 18 de enero de 1921 con la aprobación de Roma. ¿Es la que está portando con la Exacto, fotografía? es la que porta, exacto. Sí, sí. El santuario que después lo constituyen en basílica. Era un santuario, como dijimos al principio. ¿Cuándo se volvió santuario? Cuando a la Virgen se le declaró taumaturga, a la Virgen de Zapopan. Pero para ser considerado como basílica menor, tiene que esperar hasta 1940. La solicitud la hace el arzobispo de Guadalajara, Garibí Rivera, y se la hace al Papa reinante, que es el Gran Pío XII, ¿no? En ese tiempo. Otorga la constitución de la basílica menor, entonces esto eleva la importancia, obviamente, del santuario de Nuestra Señora de Zapopan. La primera visita a Chapala, hace rato comentábamos de esto, ¿no? Fue en 1955. ¿Por qué se hace la visita a Chapala? Porque precisamente el lago de Chapala se estaba secando. Lo estaban secando, ¿no? Dicen que un gobernante de otro estado, ahorita no es bueno meternos en problemas con los demás estados, en otro estado desvía el Lerma, ¿no? Y empieza a secarse, imprudentemente desvía el Lerma y empieza a secarse el lago de Chapala. Entonces la gente empieza a carecer del recurso hídrico que es, hasta la fecha es muy importante, sí, claro, para nuestra ciudad. Entonces llevan a la Virgen de Zapopan y curiosamente hay tempestades que no inundan Guadalajara, pero sí inundan el lago de Chapala, ¿no? Entonces esto mejora pues la asistencia. Hasta ese momento solamente hace su primer visita. Posteriormente veremos adelante, ¿sí? Cuando se le declara patrona de la arquidiócesis de Guadalajara, que eso es otra cosa, ser patrona de Jalisco, de Guadalajara, sino de la arquidiócesis, en 1989. ¿Por qué se le declara a la Virgen de Zapopan patrona de la arquidiócesis de Guadalajara? Porque como sabemos, la diócesis de San Juan de los Lagos, que hace rato también mencionamos a esta Virgen también muy milagrosa, pertenecía a la diócesis de Guadalajara. Entonces la patrona de la arquidiócesis debía de estar dentro de la diócesis. Hay un cambio en este año, sale de la diócesis de Guadalajara, la diócesis se constituye en su propia arquidiócesis la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces el patronato básicamente queda roto, ¿no? Digamos que por un término jurisdiccional, como abogados, queda roto el patronato. Entonces se pide a Roma nuevamente que se conceda el patronato ahora de la Virgen de Zapopan. La justificación fue muy simple, porque se encuentra dentro de la diócesis de Guadalajara y fue concedida precisamente en 1989. Pues no ocupaban más motivo, ¿no? Exacto. 35 años ya la tenemos como patrona de la arquidiócesis. Sí, sí. Y por último, con esta es la última imagen con la que podemos terminar. Bueno, la que sigue, pero esta es la
la que tiene contenido, Reina y Soberana del Lago de Chapala. ¿Cuándo se le declara Reina y Soberana del Lago de Chapala a la Virgen de Zapopan? A partir del 2009, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año también procura por lo menos visitar una vez al año Chapala, ¿no? Y también se le tiene ya mucha devoción y se llena la parroquia central cuando va la Sí, Virgen, ¿no? la acogen con mucho cariño. Sí. Y por último, una imagen que me gustaría compartir con ustedes. Nomás. La siguiente. Sí. Si no pudiera aparecer, no. Okay. Pues es muy interesante todo lo que nos has comentado, todo lo que sabes y lo que has compartido con nosotros, porque verdaderamente nos has ilustrado mucho. Y vamos a ir mucho más preparados y con mucha más devoción este 12 de octubre a acompañarla en su recorrido, pensando y analizando todo lo que ha hecho por nosotros, cómo la hemos aquí acogido como reina, como patrona, pues como reina y soberana de todos los zapopanos. Y pues podemos decir que vienen de tantos estados a verla, como pudiera ser la Virgen de San Juan de los Lagos. Tenemos una sugerencia que nos hace Anuar, el que podamos consultar 1 o 2 textos para que podamos todavía adentrarnos más al conocimiento de lo que es la romería, su origen y tradición, y estar preparados. Hoy que viene la Feria del Libro, yo creo que podemos encontrar muchos libros interesantes sobre eso, ¿no? Sí. Sí, hay una introducción mínima que podemos hacer, ¿no? Que es la brevísima historia de la Virgen de Zapopan. Y es inspirada, no es escrita por Luis de Palacios, para Luis de Palacios, ¿no? Pero es inspirada en él. Entonces es un libro muy pequeño, es el clásico o el más fácil de encontrar. Y ahora que las ferias... ¿De fácil entendimiento? Sí, es de fácil entendimiento. De hecho es el que está al centro de la imagen. Por eso la imagen. Es el más pequeño que está al centro de la imagen, ¿no? La biografía Tradición, escrita por Antonio Gómez, es la segunda más pequeña de la imagen, y esta nos habla principalmente y exclusivamente de los primeros traslados que la Virgen hizo a Guadalajara, ¿no? Empezando de la de 1734. Muy, muy interesante también. Perfecto. La obra del Santuario de Zapopan, la más grande, es editada por la Universidad del Valle de México. También es una obra muy buena, ¿no? Con imágenes y con datos, porque no nada más nos habla de la Virgen, sino del santuario. La otra sí es más difícil de conseguir, como pueden ver, es una antigüedad, es del 4º centenario de la fundación del Obispado de Guadalajara, ¿no? Es como una miscelánea. No creo que se encuentren de manera digital, ¿verdad? Sí, las pueden encontrar de manera digital, todas no, pero esta, si no me equivoco, está igual en el Colegio de Jalisco. Okay. Tiene varios documentos de la Virgen de Zapopan. Y la última, la que se encuentra en la parte baja, la que está oscura, la que dice exclusivamente la Virgen de Zapopan, es con la cita que inicié, ¿no? Esta es editada por Vancomer. La verdad es una obra que yo no esperaba mucho porque la editó un banco, no sé si tiene especialistas, pero es muy, muy buena. La verdad, la información que proporciona es muy, muy buena. Y las imágenes también, sí, son valiosas. Creo que tenemos por ahí comentarios. Sí, tenemos bastantes comentarios. Dice Refuego Norteño Banda, saludos al único sindicato que sabe dar resultados, SSPAZ. Ya está la romería aquí nuevamente y qué interesante conocer más sobre la romería. Saludos, licenciado Paco Vázquez, Leo, Ada y a todo el gran equipo SSPAZ. Saludos. Gracias. Helen Guerrero, saludos. Es bonito recordar y saber más de nuestras tradiciones y cultura. Dice Eduardo Vargas, saludos a Lic Paco, a la Lic Ada, al panelista y al buen Leo. Saludos, gracias. Lalo. Pacholo de la Torre, un saludo a todos en el estudio. Gracias. Francisco Javier Rojas Neri, saludos Lic Paco Vázquez. Saludos. Pacholo de la Torre, hablando de la jefa de jefas. Claro. La Virgen de Zapopan. Dice María de los Ángeles, Partida Flores, ¿nos puede comentar cuándo inicia la devoción de la Virgen de Apipán en Coahuila? No podría comentar eso, vengo a hablar de la Virgen de Zapopan, ¿no? Pero sí, no estoy, la verdad, estaría más documentado de las vírgenes, por ejemplo, que vírgenes hermanas
en Zacatecas, ¿no? En Zacatecas, la Virgen de la Bufa, que tiene también 3 vírgenes que curiosamente tienen las mismas advocaciones de los grandes santuarios jaliscienses y tienen temporalmente la misma costumbre y la misma presencia en el pueblo zacatecano, ¿no? Se la debemos a María de los Ángeles. Javier Berumen, buen tema. Es bueno saber más de nuestras tradiciones. Saludos para todos. Saludos. Pacholo de la Torre, merece vestido Louis Vuitton y chanclitas Christian Dior. María de los Ángeles Partida Flores, ¿cuándo adquiere el nombre de la pacificadora? Sí, lo comento. Sí, en 1641 dijimos que lo... Óscar Ulloa, felicidades a Leo, gracias. ¿Qué significado tiene los símbolos que presenta su vestido al reverso y al anverso? Pues, sí. No, adelante. Yo estuve leyendo y todo lo que se refería a lo que iba a ser ahora su ponencia, y veía precisamente que dentro del vestido que va a estrenar la Santísima Virgen, que me parece maravilloso en los tonos plata y rosa pálido, hay varias aves. Esas aves representan a nuestros frailes, e inclusive por dentro, porque no nada más es lo que vemos, lo que está bordado al frente, también lo hacen por dentro y por frente, atrás y adelante. Pero me sigue pareciendo el que, bueno, tiene algún astro también, ¿no? Hasta la luna, algunas estrellas, pero creo que son como colibríes los que representan a los frailes. No sé si está en lo correcto. Sí, pero son aportaciones extras, ¿no? Porque la Virgen como sí misma ya es simbólica. Es una Virgen apocalíptica. Digo, el apocalipsis generalmente lo relacionamos con algo negativo, pero más bien es con la anuncia. Por eso la Virgen de la expectación, ¿no? Porque anuncia la segunda venida de Cristo, lo que se conoce como parucía. Entonces, los adornos pueden variar de su vestido. ¿No son los mismos siempre? No son los mismos siempre. Pueden tener significaciones diferentes. Desde los españoles hasta ahora no son los mismos, ¿no? Lo que sí no cambia, evidentemente no debe de cambiar, pues es la constitución de la Virgen, que nos demuestra que es de la Inmaculada Concepción. Perfecto. Dice María de los Ángeles Partida Flores, ¿la hechura de la Virgen de Zapopan es similar a la Virgen de la Salud de Pátzcuaro? Son similares porque son hechas de lo mismo, precisamente. De hecho, el material, las dos vírgenes fueron hechas en Pátzcuaro, ¿no? Eso es un dato importante. ¿También la de nosotros de Zapopan? Sí, la de Zapopan fue hecha en Pátzcuaro. De allá la trae Fray Antonio de Segovia. Sí. El material de que están hechas viene de allá. Lo fabricaban los tarascos, que son precisamente naturales de Pátzcuaro. Esa masita que dice que está constituida por... Caña de maíz, le llaman caña de maíz molida. Y sacan una miel como de orquídea, la mezclan y es lo que hace el material. Sí, exacto. ¿La palabra que dijo usted cuál era? Se me complica pronunciarlo, perdón. Tansinengui. Tansinengui, muy bien. Dice Anónimo Soñador, excelente tema, hoy como siempre, mis felicitaciones. Gracias. Y corazones. Rodo Ortiz, hagan más programas sobre la historia y la hispanidad. Dice María de los Ángeles Partida Flores, ¿qué tan cierto es que la Virgen de Zapopan es similar a la Virgen de Gante en España? Sí lo mencionó. De Gante no, hay ciertos rumores, hay ciertos cronistas incluso que aseguran que Fray Antonio de Segovia la trajo desde España, pero eso no puede ser, o sea, simplemente el material del que está hecho y la forma de sus manos muestran que es una hechura indígena. Los indígenas solían hacer sus figuras con las manos más grandes que el cuerpo. Eso es un sello de que es una figura indígena. Sí. Hecha por ellos. Sí. No podría tener relación a menos que fuera una gran coincidencia, ¿no? Pero con una virgen hecha en España. Dice María de los Ángeles, uno de los fenómenos que ya sucedió por la falta de agua en el lago de Chapala es no tener la suficiente humedad que provoca la caída de nieve. ¿Nieve en Chapala? También tenemos reacciones, dice Refuego Norteño Banda, nos manda manitas arriba, Maricela López, Edith Echeverría, Blanca Vázquez, Eduardo Vargas, Nadia Vázquez, María de los Ángeles, Luis Miguel Leaño Soto, saludos.
Laura Melina Ortiz, Ellen Guerrero, Pacholo de la Torre y Anónimo Soñador. Saludos para todos ellos. Pues muchas gracias por estar al pendiente de nuestro tema, que verdaderamente fue muy interesante. Muy interesante. Sí, por ahí estamos hoy en la mañana en la Dirección de Mercados, Espacios Abiertos, con motivo del Día del Servidor Público. Hicimos por ahí un convivio con los trabajadores, unos ricos tacos al vapor. Para poder estimular su trabajo y reconocer todo lo que hacen como servidores públicos. Así es, en Zapopan, atendiendo a la comunidad. Estamos por ahí en el Vergel, atendiendo mantenimiento urbano y ecología. También degustando unos sabrosos taquitos. La dirigencia sindical cerca de los servidores públicos, a los agremiados, directamente atender a los trabajadores. La cercanía hacia ellos es así importantísima. Es, hoy conviviendo con el pan y la sal. Compartiendo la mesa. El Hospitalito de Zapopan nos ofrece mastografía, ultrasonido y valoración de resultados por un especialista oncólogo por tan solo 500 pesos. El programa está dirigido a todas las mujeres mayores de 40 años hasta el 31 de octubre. Estamos en tiempo de prevenir. Que no nos detenga el miedo. Tengamos la disciplina de la autoexploración. Un cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Nuestro total agradecimiento a la disposición y facilidad que nos otorga el señor Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, por estar al pendiente de nuestra salud. Anuar, pues nos gustaría que despidiera el tema como usted guste. Okay. No, primero agradezco la invitación, ¿no? y la escucha. Ahí me disculpo un poco por algunos errores que el nervio genera, ¿no? No estoy habituado al programa, pero sí. Los programas en vivo así son, sí. No hay problema. Pero la síntesis que me gustaría hacer, hace rato mencionaron la palabra de hispanidad, ¿no? Alguien que mandó un mensaje. Precisamente hay un escrito de la Virgen de Zapopan que es escrito por un periódico monárquico español que habla de la Virgen de Zapopan y la menciona como un regalo de la hispanidad. Estamos en el mes de la hispanidad. Anteriormente se le llamaba el Día de la Raza, el 12 de octubre. Ha ganado el nombre de la hispanidad. Y entender que la hispanidad es la unión de los pueblos en lo más profundo que tiene, ¿no? Que es la fe que tenemos en el Dios que creemos. Todos los pueblos desde la antigua Grecia y Roma se han constituido por la fe y la relación que tienen con Dios. Recomiendo un libro que se llama La ciudad antigua de Fusté de Coulanges y habla precisamente, es un análisis serio, no es un libro religioso, habla precisamente de cómo las instituciones jurídicas y sociales romanas y griegas se hicieron desde su fe. ¿Y por qué digo esto? Aunque Roma y Grecia están muy lejos de nosotros, por España llegaron a nosotros. Nuestra formación es muy griega y muy romana, lo sepamos o no. Entonces la invitación que hago hoy precisamente es a disfrutar de las fiestas de la Virgen de Zapopan, a disfrutar el conocimiento y la riqueza que tiene nuestra cultura mexicana, zapopana, tapatía, jalisciense, y a disfrutar del mes de la hispanidad, de estar orgullosos de este mes. Muchas gracias, pues muy complacidos de que hayas compartido tu conocimiento con nosotros, de todo lo que nos has instruido y de que, bueno, nos sentimos más cerca de la Virgen de Zapopan, nuestra general. Sí, muchas gracias. Tenemos por ahí ya, o comenzamos con los beneficios que ha otorgado el sindicato. Tenemos el laboratorio de Renal Love, en donde nos están ofreciendo paquetes exclusivos para que podamos acudir a hacernos alguna biometría con algunos elementos, lo queremos completo, queremos o podemos acudir con toda nuestra familia para que podamos ver cómo nos encontramos. Tenemos que hacer cita al 33 11 20 01 12 para que puedan atendernos como debe de ser. Tenemos por allí el escáner biométrico
que se llevará a cabo en Unidad Basílica el martes 15 de octubre. Son sensores que te escanean al interior de tu cuerpo y algunos descuentos en medicamentos naturales. Hay que agendar su cita. El teléfono es 3320-78-5922. Próximo martes 15 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Unidad Basílica. Nos hacen el 500 pesos de descuento a los trabajadores. Tenemos también, nos seguimos con la Feria del Chocolate. Se va a presentar en las áreas cualquier día de la semana, de la próxima semana, para que la esperen. Recuerden que nos están otorgando el 10, 20, 30 y 40% en la compra de los chocolates. Ya los conocemos y están muy buenos, así que esperemos esa dulce compañía. Tenemos el crédito en efectivo de Fonacot. Ahorita están prestando lo que alcances a pagar en 6 meses y en noviembre te van a prestar 30 meses de crédito. Tenemos también el beneficio de la funeraria San Javier, para que podamos estar preparados con ese evento que no quisiéramos que llegara. Tienen paquetes de todos los presupuestos, inclusive podemos ir abonando para que no se nos haga tan pesado en el momento que suceda, con ataúdes metálicos y de madera. Tenemos el Instituto FBG con beca del 40% en primaria, secundaria, bachillerato, inglés y licenciaturas. Inscríbete al 33 33 97 70 47. Nos invita también Casa Dolores a pasar una tarde extraordinaria con nuestra familia. Recuerden que tenemos el 10% de descuento y nuestra primer cerveza es de cortesía. Tiene 2 sucursales. Podemos acudir a la colonia Chapalita por Avenida Guadalupe 1261 y en Avenida Chapultepec Sur 451. En Mariscos El Carnal. En Mariscos El Carnal también tenemos el beneficio de 10% de descuento en nuestro consumo, nuestra primer cerveza gratis para nosotros y los comensales que invitemos. En la sucursal de Chapala, Tequila y Mazamitla. Tours Elegance, que te lleva a Tequila, a Guadalajara y a Chapala. Es un descuento especial para los servidores públicos y si gustas más información, comunícate al 33 10 11 92 15. Recorriendo todo el paisaje agavero. Ah, qué bonito. GNP. GNP te ofrece protección por fallecimiento, indemnización diaria hospitalaria, indemnización por muerte accidental o pérdida orgánica, apoyo por cáncer o enfermedades graves. Inscríbete, solicita este seguro al 33 38 25 58 01. Tenemos también un beneficio en la óptica Look and Vision para que podamos acudir con nuestros niños, nuestros familiares, con descuento en nuestro diagnóstico y la adaptación de los anteojos. El teléfono es 33 43 96 05 95. Haz tu cita para que puedas ver mejor. Y tenemos también, o seguimos con el beneficio de poder deshacernos del viejo y adquirir uno nuevo. Hablo de un refrigerador y de una lavadora. Recuerden que pueden ir a escoger el que ustedes quieran, la lavadora de la capacidad que quieran, con el descuento en nuestro recibo de Comisión Federal de Electricidad. Puedes marcar vía WhatsApp 33 12 78 33 76 para que puedan decirte si eres acreedor a este beneficio. Papelería Oportunidades con el 30% de descuento en todo el año en útiles escolares para tus hijos en las sucursales de Enrique González Martínez, número 26, y la de Avenida Patria 600. Papá, ponte listo con la lista porque luego los niños dicen que no van a hacer la tarea. Formando líderes en Innova. Innova Prepa Virtual.
Son formaciones en el trabajo, en aspectos de comunicación, administración, informática y pedagogía. Puedes comunicarte con Joel Marcelino Barajas Carranza al 33 34 66 79 25. Totalmente en línea, mucho más fácil seguirnos preparando. Claro. Tenemos también aquí dentro del sindicato en Aldama número 59 el módulo de IPEJAL. Si quieres pedir un préstamo, te apoyamos con mucho gusto de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Luis Fará frente a Protección Civil y Bomberos. Con mucho gusto te atendemos y te apoyamos. En Santander, el hecho de que tengas ahí tu nómina, tienes algunos beneficios como tarjetas de crédito, seguros de auto, hipoteca al 12%, portabilidad de cambio de nóminas y préstamo vía nómina. Sucursal La Unidad Basílica, el teléfono es 33 13 58 7906. La agencia de viajes Viaja con Nosotros nos está ofreciendo ir a Punta de Mita al Hotel Gran Matlali 3 días y 2 noches por 9,000 pesos, todo incluido. 2 adultos y 2 niños. Si reservas de aquí a diciembre, te regalan un día más, una noche más. Por 9,000 pesos todo incluido. Y el hotel está muy bonito. Punta de Mita es muy bonito. San Ángel, oftalmología, te regalamos un pase para que tengas el estudio directamente, totalmente gratuito con los especialistas, y si tienes algún diagnóstico para que seas candidato a alguna operación con la gran tecnología de punta y la más sofisticada del mundo. Tenemos también el beneficio con el Acuario Ventura. Es un acuario en donde nos está ofreciendo una preventa por 293 pesos que incluye un paquete de snacks, realidad virtual, laser escape, alimentar a los peces, tiene toboganes, tiene puentes colgantes, incluye todas las exhibiciones para que puedas acudir. Tienes que agendar con Gerardo al 33 203 70 945. No te lo pierdas, está muy padre. Yo ya fui. Sí, está muy padre. Universidad de O te ofrece carreras de administración, contaduría y derecho, negocios internacionales, educación y docencia. Carreras incorporadas a la Universidad de Guadalajara. Están ubicados en Avenida América, número 3, Colonia Americana. Teléfonos 33 41 70 3109. Tenemos también la oportunidad de poder estrenar un auto en Nissan Las Fuentes. Recuerda que con el crédito de pensiones puedes estrenar un auto. Busca asesoría con María Rodríguez al 33 33 62 46 15. Te van a dar un trato especial y además de un bono para que puedas estrenar un auto. Así es. Tenemos también un beneficio en el Estadio Jalisco cuando juegue el equipo del Atlas con un 15% de descuento en el área de comida. Y tenemos también un video donde te vas a dar cuenta de todo lo que vas a hacer acreedor. Si te interesa ir a los partidos, pues adelante. Nos puedes hablar y con mucho gusto. Y familia a disfrutar de los partidos del Atlas. ¿Tenemos el video por ahí, Leito? Sí, pues se los pongo. A ver, queremos verlo. Y está el área en donde nos dan los boletos dentro del área de comida, padre, cerca. Para que consuman más. No, pero está muy bien estar viendo y comiendo nuestras cervecitas, sobre todo con nuestros nachos. Nachos con queso. ¿Le gusta el fútbol, Ana? No,
¿El básquet? No, ¿El de, béis? de deportes el boxeo me gusta. Ah, el boxeo, muy bien. Sí, sí. Las artes marciales. Creo que por ahí tenemos una fallita, ¿no? Técnica. Pues continuamos entonces con nuestro programa, Leo. O lo dejamos para el siguiente. ¿Qué les parece? Lo dejamos para Ya nos para el comió siguiente. Nos comió el tiempo. el tiempo. El tema estuvo muy interesante y no queríamos cortar lo que usted nos estaba platicando acerca de la Santísima Virgen, de lo que es la romería y cómo la vamos a vivir, la cantidad de romeros que van a presenciar y a caminar y acompañar a la Virgen en su peregrinación. Muchas gracias, Anuar. Gracias a ustedes. Fue un placer tenerlo con nosotros Igualmente, y escucharlo. Gracias. Y pues nos vemos. Nos vemos, Nos vemos el la próxima semana, el próximo miércoles. miércoles a las 7. Aquí los esperamos. Recuerden compartir y darnos un like. Y que acepte nuestro invitado a la siguiente invitación. Por supuesto, Con otro tema para hablar sumamente español. importante. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.